Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos? Ya estamos aquí en un nuevo capítulo de su programa Agenda Abierta, compartiendo con ustedes a través de Vértice TV. Y vamos a comenzar entonces esta jornada presentándoles y saludando a nuestros panelistas habituales. ¿Cómo está don Iván Vera? Hola Gerardo, encantado. Hombre de la derecha. Buenos días, encantado ¿Se y orgulloso. siente un hombre de la derecha cuando yo le digo Siempre hombre de la encantado derecha? porque todos los gobiernos de centro-derecha con su modelo económico han aportado al desarrollo de este país y del mundo. Ahí Feliz. está la explicación. ¿Cómo está don Hardy Nittel? ¿Cómo estuvo esa semana? Bien, muy Hombre bien. de izquierda, te voy a decir. Socialista toda la vida. Socialista toda la vida, pero sin militancia. Como le decía, antes que comenzáramos, le decía a mi amigo Cosut, técnicamente no soy militante. No, muy bien, estuve un poquito resfriado, fui al estadio el sábado pasado, donde Puerto Montt ganó felizmente. Me anduve desabrigando y pasé un domingo y un lunes bastante resfriado, pero muy bien aquí nuevamente dispuestos a aportar en lo que podamos. Y muchas gracias. Y también saludamos, como corresponde, a don Cosut Vázquez, el hombre que es presidente de la DC a nivel regional. ¿Cómo está, Cosut? ¿Cómo estuvo esa semana? Muy bien, Gerardo, muy bien. Harto que hacer durante la semana. Sí, bueno, quería empezar preguntándote por esta fotografía y también por este desempeño que ha tenido un protagonismo bastante importante, se ve bastante bien a la ex candidata presidencial Carolina Goich al lado del presidente Sebastián Piñera en la Comisión de Seguridad. Bueno, a mí me parece que todos los temas que tengan que ver con el país, con los chilenos, en donde se nos convoque, yo creo que las personas que tienen algo que decir y algo que aportar a la hora de ser convocados es importante que no se resten. ¿Es una sensación mía o como que hay cierta comodidad? Porque como que se ven bien, Walker, como que se... No, es que yo no creo que tenga que ver con eso, yo creo que tiene que ver básicamente con la disposición que debe existir, porque aquí hay que actuar con altura de mira. Yo creo que la política de trincheras, harto mal que le hizo a Chile en su minuto, esto de que contigo... ni la sal ni el agua, harto mal, que ni nosotros como demócratas cristianos lo vivimos. Y fíjate que el gobierno de Michelle Bachelet también lo vivió. Yo creo que de una u otra manera hubo muy mala disposición en muchas oportunidades de parte de quienes son hoy día gobierno para efectos de poder comprometerse con los temas que tenían que ver con el país. Y a veces que escuchamos críticas destempladas y además críticas que tampoco tenían fundamento y que con el tiempo quedó demostrado de que eso era así, como lo estoy describiendo ahora. Por lo tanto, yo creo que si algo hoy día la sociedad le exige a sus políticos y la obligación que tenemos los que estamos en política es actuar con altura de mira. La chapucería no le hace bien al país. La chapucería... no hay mayor conflicto desde tu punto de vista. Pero evidente, porque además yo creo que acá de lo que se trata es de... No hay que perderse en esto. Si el hecho de concurrir a una comisión de esta naturaleza que ha sido convocada, más allá de todas las interpretaciones que se puedan hacer, si yo soy convocado voy a ir a discutir el tema ahí, voy a ir con la perspectiva y con las ideas que yo represento. Claro. No nos tenemos que engañar al respecto. Nittel, se lo preguntaba a Cosut porque no todos ni todas las militantes de la democracia cristiana se sintieron partícipes o de alguna manera apoyando, digamos, esta situación de Goich y de Walker, pero sobre todo Goich como es candidata presidencial con el presidente Piñera. ¿Qué te parece esta situación a ti en particular? Pero lo mismo se vivió en el Frente Amplio con la participación de la diputada Castillo y el diputado Boric en la comisión que invitó al presidente Piñera para tratar el tema de la infancia. Mira, el tema de fondo es otro, el tema de fondo, más allá si alguno no participa, es el rol de la oposición. Y yo creo que tiene una oposición tan golpeada, una centro-izquierda que recién ni siquiera está en los balbuceos de lo que podría ser una recomposición, en la cual no han definido qué rol van a cumplir, y por eso este primer mes de gobierno, en esta semana se cumplió un primer mes. Yo creo que el gobierno ha hecho dos cosas relativamente bien. Primero, la instalación del gobierno, que nunca es fácil, nunca es fácil para cualquier gobierno la instalación. Y segundo, ¿qué cosa importante es la sensación térmica que puede generar? Que en política tal vez es menos, que tiene que ver, digamos, si las cosas pueden o no funcionar. Y en este caso el presidente Piñera ha invitado a la Comisión de Infancia, donde allí se produjo una enorme dime y direte en la oposición, en el Frente Amplio, con el Partido Socialista. Me pareció, te digo una cosa, Gerardo, José Miguel Insulza, que fue secretario general de la OEA, fue canciller, fue ministro de Interior, me pareció estéticamente poco presentable que él esté recibiendo orden en un partido para ir o no.
Yo creo que lo que esperan los chilenos de un gobierno es lo siguiente, o de su clase política en general, es que trabajen por el bienestar de su país, para que el país funcione mejor. Entonces, efectivamente, si tú eres oposición, tu rol es criticar lo que hay que criticar. Tu rol es hacer propuestas nuevas en las cuales tú consideres que son propuestas que no tienen sentido. Pero también tu rol es participar en las cosas que sean positivas. Recordemos la enorme cantidad de comisiones que hubo durante el gobierno de Lagos, de la propia Piñera en principio, de la Bachelet, en la cual participaban. Y los que no participan, la gente finalmente los castiga. Pero reitero, el tema de fondo es el rol que debe cumplir la oposición, y yo creo que esta es una oposición todavía que está, como diría un boxeador, está todavía groggy. Sí, es cierto que está pulverizada la oposición, no se ven mayores signos, digamos, de poder llegar a un acuerdo como bloque y ser una oposición formal. Pero también, por otra parte, yo creo que más allá de lo que tú señalas, y voy a hacer el link con Iván Hardy, es que independientemente de que no se vea una oposición, también no hay que restarle méritos a este gobierno, creo yo, en el sentido de que no se había visto, o por lo menos que yo recuerde, que un gobierno desde un principio empiece a convocar a los sectores opositores. Es como no, algo siempre es como algo nuevo, porque pero siempre ha ocurrido. No siempre ha ocurrido. Para abordar distintos temas. Pero menos al principio. O sea, yo por lo menos no recuerdo. No lo recuerdo ni con Bachelet, no lo recuerdo ni con Lagos, no lo recuerdo ni con Bachelet en la primera vez tampoco, ni con Frey. O sea, la Comisión para la Transparencia fue una comisión que convocó Bachelet sí, para el efecto de poder resolver un tema país, y ahí invitó a distintos actores, no solamente de la centroizquierda, sino también de la derecha. No, pero Gerardo, no fue el primer mes. Está bien, pero es que, disculpa antes que hable de Iván, pero que finalmente, como hemos dicho tantas veces en este programa, los gobiernos es el eslabón de una cadena más larga, o sea, porque también han ido aprendiendo la lección. O sea, si este país ha tenido en sus mejores minutos, es lo que se llamó la política de los acuerdos. Por tanto, esto no es inédito. Lo inédito es otra cosa. Yo, primero, no acepto que esté pulverizada, simplemente está groggy en el sentido, porque finalmente hay mayoría en el Congreso, lo que sería la oposición, eso no es una pulverización. Es que no saben todavía cómo pararse frente al gobierno, que es una cosa completamente distinta. Sí, pero también hay discusiones y tampoco hay una convergencia ideológica. Eso está por claro, ejemplo. sí, No, claro. por eso te lo comento, no hay una convergencia ideológica entre el Frente Amplio y la ex concertación de la mayoría. Entonces, sí. a eso me refiero. ¿Por qué tendría que haber convergencia ideológica, Gerardo? ¿Cómo? ¿Por qué a tu juicio tendría que haber convergencia ideológica? Yo creo que no. Porque son para sectores, hacer oposición es necesario que haya una convergencia ideológica. De izquierda, a eso me no refiero. Es necesario. A eso me refiero. No, yo creo que no ha sido condición, y antes tampoco fue condición para formar la nueva mayoría y la concertación. Lo que había era una visión común de lo que había que hacer como gobierno hacia futuro, bueno, pero no convergencia ideológica. Pero hay conversaciones ocultas, internas, que en algún momento vamos a ver de qué se trata, pero yo creo que va caminando hacia allá. Hago el link contigo ahora sí, Iván, y quería preguntarte lo siguiente, en base a lo que estamos conversando en esta primera parte. Claro que... Perdona, es que no se ve desde un principio, como decía también Hardy y Kossuth, de que aquí haya una retroexcavadora, sino que más bien por el contrario, hay como una especie de gobierno consociativo que está aunando esfuerzos de diferentes sectores, sobre todo políticos, y ahí mencionábamos a la ADC, por ejemplo, a algunos personeros del Frente Amplio, de que están concurriendo a las invitaciones del gobierno de derecha para promover acuerdos en situaciones que son muy complejas y que requieren una solución para el país. Bueno, Gerardo, en primer lugar, uno de los grandes errores del anterior gobierno, de la expresidenta Bachelet, fue la mala lectura que se hizo al momento de comenzar el gobierno, y eso llevó, obviamente, a planificar mal, a mi juicio, la agenda. Y ahí se equivocaron porque al final la hicieron rápida, mal implementada, y por todo eso ha habido el resultado. Chile hoy día, a mí me parece que el presidente Piñera y su equipo hizo una buena lectura del país, y el control de la agenda pública ha sido muy bien llevada por parte de este gobierno en forma abrumadora, independiente que reconozco que dice Hardy que obviamente no todo es perfecto, pero ha sido una buena instalación. Pero también sabemos que la oposición hoy día está pasando no el mejor minuto porque tiene tres grandes divisiones. Por un lado están los 11 movimientos de Revolución Democrática, por otro lado está lo que fue la nueva mayoría, y obviamente que hay cuentas pendientes, tienen todo un tema de si era necesario o no haber respaldado a Guillén. Los partidos se gastaron en esta división, las visiones que tiene el PPD, el Partido Socialista, la nueva mayoría, y por otro lado está la ADC y el Partido Radical, que también no quieren terminar, obviamente fagocitados y poco menos que en la mínima importancia electoral,
y ellos hoy día no están de acuerdo en cómo enfrentar el tema país. Y en ese sentido Piñera ha sido una persona que ha podido convocar al país a estos 5 grandes acuerdos. Y estos 5 grandes acuerdos no los podemos restar. Primero por la infancia. Por la infancia porque sabemos que donde más nos duele hay un 20% de Chile todavía que es pobre, un 6% de extrema pobreza y un 14% que tiene pobreza dura. Y ahí hay un tema pendiente, y esto fue uno de los errores de la lectura equivocada del gobierno anterior, en que la reforma no solamente tiene que ser hacia los universitarios, la gratuidad, sino la primera infancia. Ahí sí que tenemos un cuello de botella como país, y ahí no se puede restar nada. Yo encuentro que Insulza cometió un error en no ir. Encuentro que Gabriel Boric fue valiente, porque se atreve a hacer posturas unitarias, que es una necesidad de todos. Ahí, obviamente, que tienen detractores, pero ¿quién se va a restar a la seguridad ciudadana? ¿Quién se va a restar a la misión del tema de paz de la Araucanía? ¿Quién se va a restar a las 286.000 operaciones que están en lista de espera en el tema de salud? Así que yo comparto plenamente que el gobierno ha hecho un muy buen inicio, y espero que sigamos viendo el país desde el vaso lleno, con los grandes acuerdos, que es lo que esperan la ciudadanía. Si no, ¿por qué ganó Piñera? Es porque en la mayoría de las mesas de Alerce, de Mirasol y de grandes ciudades ganó en las poblaciones más humildes. Todos pensaban que podría haber sido una abrumadora votación y que llegue a las poblaciones de Alerce, pero no fue así. ¿Hay problemas de liderazgo, COSUD, en la ex nueva mayoría o en la ex concertación? Porque hasta el momento también lo que comenta Iván, no se ve la figura de Guillé. Es más, ni siquiera ya lo están contemplando como una figura o un liderazgo al interior de su propia coalición. Entonces, ¿qué pasa con la izquierda? ¿Qué pasa con la DC también? Y te lo pregunto a ti directamente, COSUD, a ver si me lo puedes responder también de manera directa y sensata. ¿Qué pasa con la DC? ¿Hacia dónde va la DC? Eso es. Sí, pero antes de contestar tu pregunta, quizás hacerme cargo de algo que dijo Iván. Yo creo que aquí esta división que él observa dentro del mapa, y que en definitiva viene a darle todos los méritos y los créditos al actual presidente Sebastián Piñera respecto de cómo él está entendiendo el país. Mira, yo creo que ahí tengo una profunda diferencia con Iván. El país, como lo entendió Michelle Bachelet, fue un país en donde se dio como resultado la modificación de la ley de partidos políticos, el sistema electoral, la ley de transparencia. Cuando se modifica el sistema electoral, permite hoy día que este país se vea mejor reflejado, por ejemplo, en el Parlamento. Lo que está haciendo Piñera, y en eso yo le otorgo el crédito, es de haber entendido de que no puede actuar como lo hizo en su primer gobierno, que llegaba con los proyectos, él los ponía sobre la mesa y había que votarlos. Hoy día hay un proceso prelegislativo que hacer y en el cual trabajar. Y en eso los distintos actores, el Frente Amplio, la centroizquierda, la democracia cristiana, que estamos representados en el Parlamento, obviamente que tenemos algo que decir. Y en eso me parece que hay habilidad de parte del presidente, entendió el mensaje de lo que fue su primer gobierno, donde se actuó muchas veces con mucha prepotencia y con mucha altanería. Recordemos que dijo que los primeros 20 días habían hecho todo lo que la concertación no había logrado hacer ni siquiera en 20 años. Entonces, a mí me parece que decir que otorgarle todos los créditos hoy día a Sebastián Piñera me parece que es un poquitito arrogante. Yo creo que lo que hoy día hay es un país distinto, este país cambió. Los chilenos estamos mejor representados en el Parlamento, más allá de las diferencias, más allá de las visiones y los distintos criterios que se pudieran aplicar para uno u otro parlamentario, y eso permite que hoy día efectivamente tengamos que volver a entendernos, pues tengamos que volver a conversar, tengamos que volver a trabajar los proyectos de leyes en donde se supone tenemos que involucrarnos todos. Perfecto. Respecto a la falta de liderazgo, falta de liderazgo y también hacia dónde va la DC. Respecto a la falta de liderazgo, a mí me parece que sí, efectivamente, hoy hay un problema de falta de liderazgo importante. Yo creo que la democracia cristiana está viviendo un proceso de crisis que no hay que negarlo. Tenemos hoy día un problema que es grave y se agrava mucho más por los resultados de las últimas elecciones. Y la fuga de militantes también. Yo creo que tiene, mira, más allá de la fuga de militantes, yo creo que hoy día hay un problema que atraviesa a la clase política en general y a los partidos políticos en general. Hay una crisis de confianza respecto a los partidos políticos. Pero yo, haciéndome cargo de mi partido, sin duda que estamos en crisis. Pero sabes tú, te voy a decir algo. Yo creo que la crisis más importante y que hoy día se nota en la democracia cristiana es que a veces ni siquiera somos capaces de entendernos, de tal manera de que ni siquiera somos capaces de entender de que los problemas hay que abordarlos dentro de la casa y después salir
como un solo partido afuera, y eso es lo que hoy día nos está cobrando factura y la gente lo está viendo, y eso evidentemente nos debilita. ¿No será que está pasando lo mismo, no tan solo en la EC, Hardy, también en la ex concertación o ex nueva mayoría, donde también no vemos que haya una uniformidad de criterios desde el interior de los partidos hacia afuera? No, sin duda, sí, mira, primero, a ver, un par de precisiones. Ni tan bueno ni tan malo el gobierno, porque tres cositas que siempre hay que estar atento: la arrogancia y la soberbia, siempre muy mala consejera. El ministro Valente, el ministro de Economía, el otro día cuando removió a la directora del INE, Jimena Clark, lo dijo de manera muy soberbia que era para recuperar el prestigio del INE. Yo quisiera recordarle a ese ministro Valente, que a todo esto que habla tanto de la AFP y él no cotiza en la AFP, que el momento de mayor desprestigio del INE fue cuando el presidente Piñera hizo su famoso mejor censo en Chile. Segundo, lo que dijo el otro día el ministro Larraín sobre que todos los jueces de este país eran de izquierda. Y tercero, el propio ministro Varela de Educación, que yo creo que también provocando a los estudiantes. Yo diría que son tres ministerios que hay que darle seguimiento en su continuidad o no en mediano plazo. Segundo, lo que tiene que discutir claramente la oposición es el trabajo prelegislativo: ¿se hace en comisiones o se hace en el Congreso? Porque por algo elegimos a nuestros parlamentarios para que legislen. Yo creo que en ese dilema van a estar permanentemente. Si el trabajo legislativo, que fue uno de los argumentos que entregó la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, para no participar en la comisión sobre la infancia. Tercer elemento, Iván Vera, ni tan bueno ni tan malo. El gobierno ha presentado estos días dos proyectos nuevos. Está proponiendo una subsecretaría de la niñez, donde el propio presidente Piñera plantea que recoge la parte más sustantiva de la propuesta del gobierno de la presidenta Bachelet. Segundo, se propuso también la reforma muy integral a la ley de migración y extranjería, donde el subsecretario Uvilla también plantean que recoge en parte sustantiva del proyecto que el año 2017 estaba presentando la presidenta Bachelet. Vale decir, los gobiernos son siempre continuidad, son siempre cambio y continuidad. Y sobre el rol de la oposición, qué mejor dato que según la última encuesta CADEM, bastante desprestigiada la encuesta, dicho sea de paso, los tres personajes con menor credibilidad son Jacqueline Van Rysselberghe, Alejandro Guillet y el tercero no me acuerdo. Es un dato que también... Un dato interesante. Bueno, interesante. Claro, lo importante es que también no tenemos que perder, digamos, el contexto que estamos hablando de un gobierno que lleva, digamos, un mes solamente de instalación. Van a pasar muchas cosas, muchos eventos de aquí a las próximas semanas y también en los próximos meses y años. Por lo tanto, tampoco podemos decir que todo está perfecto, que todo está bien. Todo esto es relativo y se va viendo durante la marcha. Lo que nosotros hacemos es comentar políticamente cómo van sucediéndose los eventos, qué pasó con la carta del Papa Francisco esta semana. Ya vamos a ir a eso, Bonito. Espera un poquito. Pero también, no sé si quieres agregar algo más respecto a este tema. Solamente quería decirle a Hardy que esta salida además del ministro de Justicia, Larraín, de Valente, no tiene nada que ver comparado con la salida de madre de la retroexcavadora, con la de los patines y con les meteríamos las manos al bolsillo. Pero yo creo que hay que aprender, y yo te recojo el punto, hay que ser humilde, no pueden ser soberbios. Aquí ningún gobierno nace a contar del 11 de marzo, debe haber una continuidad de país. Es la misma que yo le pido, que debe haber un proceso educativo de largo plazo. Debemos pensar cómo hacemos la verdadera reforma que va a dar solución de fondo a que no sigamos teniendo el 20% de niños pobres de la pequeña infancia. Entonces, a mí me da alegría que hoy día estas grandes 5 reformas cuenten con el apoyo, obviamente, de la oposición, porque es lo que nos está pidiendo la ciudadanía. Si gran parte del desprestigio que pueden tener los partidos políticos y quienes obviamente participamos de ello, es porque dicen, pero este no es el país real, ¿por qué no están gobernando un tema real? Yo creo que eso es lo que nos demanda la ciudadanía, sobre todo a las autoridades quienes están encargadas de hacer gobierno, por algo fueron elegidas. Claro, ahora antes de cerrar el punto, Kossuth, te quería comentar lo siguiente. Tú dijiste y nombraste algunas leyes ahí, sobre todo la de partidos políticos, la del sistema electoral, pero yo te quería hacer la pregunta respecto a qué pasó con la Constitución, porque tú nombras ahí algunas leyes, algunas modificaciones que en estricto rigor no cambiaron los modelos de sistema electoral ni de partidos, solamente hay modificaciones estructurales y funcionales
pero no hay una modificación de fondo a ambos sistemas. Entonces, yo te pregunto, bueno, ¿qué pasó entonces con la propuesta de constitución? Mira, si ¿Nos olvidamos si de esa hubiese sido propuesta? parte del Ejecutivo, hubiese sido parte del Parlamento del periodo pasado, quizás me vería más en la obligación de poder contestar esa pregunta. La verdad es que yo, como cualquier ciudadano común y corriente y humilde presidente regional, trabajé arduamente y me integré absolutamente al trabajo que se hizo en las regiones, las provincias y las comunas, destinados a tratar de discutir cómo nosotros los chilenos queríamos o qué visualizábamos respecto a qué tipo de constitución y qué queríamos que la constitución del Chile del futuro contemplara. Hoy día, más allá de lo que pasó o no pasó, se hace urgente pensar en una nueva constitución para Chile. Porque estamos hablando de la casa de todos los chilenos. Pero si eso se debió haber hecho en los 4 años que pasaron. Yo no puedo responder por el gobierno pasado en ese sentido, porque si Michelle Bachelet, pero entonces, ¿qué responde? la determinación que tomó para efecto de enviar un proyecto al final de su periodo, a mí me parece que fue poco fortuita, me parece que no era el momento. Muy por el contrario, creo que eso nos dejó muy mal parados, pero independiente de eso, yo insisto, yo creo que hoy día Chile más que nunca necesita una nueva constitución sobre los mismos temas y recoger los temas que trabajamos muchos chilenos de Arica a Punta Arenas, y ojalá se puedan integrar muchos más, y ojalá este gobierno pueda entender de que hoy día con el gobierno, con la constitución que tenemos, no da el ancho para poder seguir adelante, para seguir profundizando la democracia en nuestro país. Bueno, por eso te lo preguntaba, Pero, porque cuando se dice nueva constitución, la gente ya no cree nada, se pierde la credibilidad o no, sí. Hardy, con estas Pero, cosas. o sea, mira, en lo que yo discrepo completamente de Iván Vera, cuando él dice que la concertación nueva mayoría hizo una mala lectura del país, yo creo que hizo una muy buena lectura del diagnóstico de lo que ocurría. El tema fue otro, yo creo que implementó mal las reformas. Pero espérame, también, Hardy, para entrar en la conversa también contigo. Sí, ¿A qué quiero decir con esto? Perfecto. Este país lo que quería mayoritariamente es que se terminaran los abusos, la injusticia, en que hubiera mayores derechos sociales, en que efectivamente una constitución que venía de los años 80 con algunas modificaciones importantes en los 90 y los 2000, pero que requiere un traje democrático distinto. El tema que cuando comienza a implementar mal algunas reformas, como este concepto de la retroexcavadora, una palabra maldita que metió el senador Quintana, que yo creo que le causó un daño enorme, esa famosa frase le causó, miren lo que en política una frase, ni siquiera una realidad, una frase, el daño que le causó. Es como el tema del caso Cabal, el daño que le causó a la presidenta Bachelet, digamos, el rol que cumplió su hijito. De alguna manera, al implementar la reforma tributaria con todos los bemoles, pero que recordemos que fue aprobada por una amplia mayoría de los parlamentarios, incluyendo los diputados de la UDRN, si también reconozcamos cómo son las cosas. Finalmente se fueron trabando cuando se dieron cuenta que las cosas estaban siendo mal implementadas. Y finalmente yo participé en un cabildo de una nueva constitución, y donde había gente de diversos sectores, y que fue una experiencia muy bonita. Y después termina en nada. Pero eso tiene que ver con que se produjo una dinámica en el gobierno que se fue descomponiendo políticamente. Sí, y eso sin duda eso será una cuenta enorme. Para cerrar el tema, Gerardo, ¿sabes qué pasa además? Cuando uno habla de la nueva constitución, ¿sabes qué dice, por ejemplo, la gente de derecha que quieren despolitizar siempre todo? Dicen, no, mejor combatamos a los delincuentes y ¿para qué vamos a discutir de una nueva constitución? Cuando la constitución son las normas básicas para las cuales se rige una sociedad. Entonces, cuando tú despolitizas el debate, y tú dices, no, mejor preocupémonos del alcantarillado, con toda razón, y no hablemos de constitución, sí. Entonces esa despolitización del debate, que ese yo creo que es un daño muy grande que vivió nuestro país, Gerardo. Sí, a lo que iba yo, Hardy, era lo siguiente. Yo creo que aquí no se ha reconocido algo muy importante, y lo voy a decir con conocimiento de causa, porque estaba acá. A ver. Y porque también hay que acordarse de las cosas políticamente. A veces la gente dice, oye, no son sinceros en decir las cosas. Yo creo que aquí, en el pasado gobierno de la concertación, de la ex nueva mayoría con Michelle Bachelet, en su segundo periodo, hubo una excesiva improvisación. Yo me acuerdo perfectamente que la expresidenta estaba en la ONU, y acá se recogió, como dicen ustedes, Hardy y también Kossuth, se recogieron las demandas de la ciudadanía, lo que decía la calle. Me acuerdo perfectamente de las manifestaciones, de que la gente no quería más AFP, que la gente no quería más, el tema laboral
que querían transformaciones y también educación pública y gratuita para todos. Entonces, se hizo un programa, ese programa lo leímos, miles de personas, me imagino que sí, y después se invita a la presidenta a venir a ser candidata a la presidencia. Pero resulta que yo creo que la presidenta, como no estaba empapada del todo lo que pasaba en nuestro país, porque no estaba acá, llega como candidata presidencial. Los candidatos que estaban en esas primarias, la verdad es que fue un saludo a la bandera, y ella pasó a ser la candidata presidencial única de la coalición y con un programa de gobierno donde ella ni siquiera participó. Pero después, como ganó, y ganó por mucho margen, tenía que implementar esas políticas públicas que estaban consagradas en ese programa de gobierno. ¿Y qué pasó durante los 4 años? La gente debe evaluar la implementación de las políticas y de los programas del gobierno al cual se le dio la confianza. Entonces, cuando nos encontramos con esas situaciones y cuando no se cumplen las políticas públicas, entonces se genera una desazón, se genera falta de credibilidad, la gente cree menos y también, por supuesto, que sí, queda mal parada la coalición gobernante que estuvo en esos momentos. Porque más estamos viviendo un minuto de alta incredulidad y de crisis de instituciones. Esta semana, cuando hemos sido testigos de los sobresueldos de altos almirantes generales, entonces la gente dice lo que ha pasado con todo el tema de Carabineros, la operación Huracán, estos 30.000 millones de pesos, lo que pasó en el ejército, lo que ha pasado con los partidos políticos, el financiamiento de los partidos políticos y todo. La gente al final se cansó. Entonces, mira, sí, yo quiero sostener una cosa para mí por lo menos muy importante. Yo tengo la convicción más profunda que este país no es de derecha. Entonces uno dice, ¿por qué ganó Piñera? ¿Sabe por qué? Porque la gente quería que las cosas cambiaran. Pero la gente conceptual, sociológica, y cultural, políticamente no es... Pero también ganó por los errores de la propia izquierda. No, pues eso. Y para cerrar, porque además los cuadros técnicos, con algunas excepciones notables, como Máximo Pacheco, en fin, los cuadros técnicos que tuvieron este gobierno no fueron de los mejores niveles. No estuvieron a la altura. No estuvieron a la altura. Hardy, antes de ir a nuestra primera pausa comercial, ¿algo más que agregar? Respecto a la retroexcavadora, no, yo creo que la retroexcavadora... No, pero le estoy preguntando respecto a lo que tú dijiste de la retroexcavadora, a Iván. Mira, bueno, yo creo que una de las razones más profundas por las cuales ganó el presidente Piñera tiene que ver que Chile es otro, la clase media es muy grande, son cerca de 8 millones de personas que pertenecen a la clase media, que se sintieron amenazadas con el menor crecimiento, porque venir creciendo históricamente a un 4, un 5% durante los últimos 25 años y llegar a un promedio de 1,5, pero con desaciertos, con reformas improvisadas, que todavía en contra, en su mayoría, hacia la clase media, indudablemente la gente comenzó a decir, esto no me puede tocar a mí, no me merezco retroceder porque ya mal lo he pasado los últimos 50, 60 años con su pasado de sus padres. Por lo tanto, ahí yo creo que hubo una justa visión de la clase media y dijeron vamos a hacer un gobierno o vamos a apostar por un gobierno que siga creciendo, que tenga políticas públicas que involucre a todos los sectores. Indudablemente esto no es solo, el gobierno no se hace solo de un sector, pero la retroexcavadora, los patines, le meteremos la mano al bolsillo, fueron palabras que le hicieron un profundo daño, en este caso la gestión de la presidenta Bachelet, puso en duda en definitiva la eficiencia de las reformas que podrían haber tenido un buen espíritu, pero en la medida, en el hecho real, producían incertidumbre, insensatez, poco crecimiento y al final obviamente llegó la elección y fue elegido el presidente por una abrumadora mayoría. Claro, y antes de ir a la pausa también comentarles de que si uno ve los resultados electorales de estas últimas elecciones presidenciales, sobre todo lo de la segunda ronda, hay un elemento muy importante que va a marcar pauta en las próximas elecciones, Hardy, Kossuth e Iván. Y es que si uno ve sobre líneas, la gente al parecer, uno de los fenómenos que se está vislumbrando de aquí en adelante es que está cada día más despolitizada y cada día más desideologizada. Sí. Por lo tanto, ahora la inclinación de la decisión del voto de las personas ya no es tanto por ideología política, no es tanto por simpatía política, sino que tiene que ver más bien con otros tipos de intenciones que tienen y que van en dirección a solucionar los problemas efectivos y reales de las personas. Nosotros vamos a nuestra primera pausa comercial aquí en Agenda Abierta, vamos y volvemos de inmediato. ¿No dudaste en disfrazarte para hacerla feliz?
no dudaste en darle un espacio en tu casa y en tu corazón. Y tampoco dudaste a la hora de elegir el pack Vive Más de BTR. Sin duda, el mejor pack de todos los packs. Ahora con Internet Mega 150, 70 canales HD, más de 8,000 títulos gratis en VOD y el nuevo Replay TV para ver tus programas a la hora que quieras. Para estar más conectado y entretenido siempre, el mejor pack de todos los packs es de BTR. BTR, vívelo hoy. Well, she's all you ever want. She's the kind I'd like to flaunt, take to dinner. And she always knows her place. She's got style. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. I'm talking about little lady. And the lady is mine. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. Muy bien, amigas y amigos, ya estamos aquí de regreso en este segundo bloque de su programa Agenda Abierta, compartiendo con Iván Vera, con Kossuth Vázquez y con Hardy Nittel. Aquí en mis manos, como ustedes pueden ver, tenemos la carta del máximo pontífice del Papa, a quien, digamos, vamos a citar solamente algunas líneas de esta carta enviada a Chile el 8 de abril de este año 2018 a los señores obispos de Chile, dice el Papa Bergoglio. Y dentro de esta misiva dice, por ejemplo: les aseguro mi oración y quiero compartir con ustedes la convicción de que las dificultades presentes son también una ocasión para restablecer la confianza en la Iglesia, confianza rota por nuestros errores y pecados, y para sanar unas heridas que no dejan de sangrar en el conjunto de la sociedad chilena. Y también destaqué otro párrafo que también se lo quiero compartir a ustedes, y es que dice que en particular su valoración jurídica y pastoral de la información recogida reconocieron ante mí haberse sentido abrumados por el dolor de tantas víctimas de graves abusos de conciencia y de poder, y en particular de los abusos sexuales cometidos por diversos consagrados de vuestro país contra menores de edad, aquellos a los que se les negó a destiempo e incluso les robaron la inocencia. Esta es la carta enviada por el Papa Bergoglio en estos días a los obispos de Chile, pero también hay muchas críticas a esto porque no hay por parte de la Iglesia una reacción mayor. Si bien es cierto, él pide también perdón en esta carta, como lo hizo cuando vino después de su viaje a Chile, pero vemos que Barro sigue tal cual ahí en Osorno. Hay mucha efervescencia, hay muchas críticas a una eventual también posible renuncia, que él la niega, pero también esta carta lo que se dice es que va a traer muchos coletazos, sobre todo apuntando a Errázuriz y también a Esati, porque también la Iglesia en general y el Papa en particular no ha tomado una decisión respecto a un tema tan importante, tan en la contingencia y con tantas evidencias respecto al obispo Barro de Osorno. Hardy Nittel. Sí, mira, estos días hemos sido impactados con esta noticia por lo siguiente: a nivel mundial ha tenido una repercusión enorme. La Iglesia Católica, que gozó de tanto prestigio por tanto tiempo, hoy día a nivel mundial es el niño símbolo de hacer mal las cosas en materia de abusos sexuales. Lo primero, lo que plantea el Papa Francisco son tres cosas que a mi entender son muy relevantes. Le da total credibilidad a la acusación de las víctimas. Segundo, pide perdón por no haber sido informado verazmente y de manera poco equilibrada.
Y tercero, convoca a todos los obispos de Chile a reunirse con él en Roma. Sobre lo primero, quiero recordar el año 2011-2012, cuando el actual senador Sandón, afuera de la iglesia del Bosque, criticaba a los que lo denunciaban. Cuando Elidoro Mate pidió una audiencia especial con el fiscal Sabas Chaguán para que no sigan persiguiendo a Caraima. Cuando la señora empingorotada del Bosque interpelaron a los periodistas. Y cuando muchos actuales obispos le daban cero crédito a las víctimas. Primer punto, el Papa le da total credibilidad a la acusación de las víctimas. Segundo, con el tema del poco veraz, ¿qué rol cumplió el nuncio apostólico Scapolaro? ¿Qué rol cumplió de Sati? ¿Qué rol cumplió de Rasuris? Y tercero, en la convocatoria de los 32 obispos a Roma. ¿Saben? El escándalo más grande que tiene la Iglesia Católica en la historia moderna del último siglo fue en Boston, donde allí tuvieron que pagar cerca de 1.350 millones de dólares. Y sabe usted que el Papa ese entonces convocó solamente a 2 obispos. En Irlanda, una enorme también acusación sobre donde hubo miles de niños abusados sexualmente, solamente convocaron a 2 obispos. Yo creo que estamos a esta altura el tema de Barros es un accidente en el tema mayor. Barros no se da cuenta que cuando se pavoneó en todos los eventos de manera tan altanera, abusando de que tenía la confianza de algunos obispos y del Papa, lo que hizo el obispo Barros hizo un tremendo favor a la Iglesia Católica. Porque hoy día lo de Barros es menor frente a la cirugía mayor que esperan los chilenos y la Iglesia mundial católica con respecto, digamos, a lo que debe ocurrir en esta iglesia. Bueno, por supuesto que ha sido una situación que se ha dilatado, pero de manera innecesaria. El Papa debería haber tomado una decisión hace mucho rato. Yo creo que es una excusa decir de que no había tenido la información necesaria. Ahora, ¿qué piensa la DC COSUB Vázquez como un partido que siempre se ha dicho que es afín a la Iglesia Católica? ¿No será también que todas estas situaciones que pasan con la Iglesia Católica le afecta también a la DC en Chile? No, mira, yo no voy a hacer ese análisis ahora. No, pero te lo pregunto. No, me voy a probar, claro, pero no voy a hacer ese análisis. ¿Por qué no lo yo responde? quiero involucrarme en el tema que se van a involucrar todos en este pero foro. ¿por qué no la puedo responder? Es un tema que lo podemos ver después, podemos destinar un programa entero a hablar sobre el tema de la DC y la Iglesia Católica. Ya, eso es parte de la formación doctrinaria. Pero eso es como desconocer también un poco la realidad. No tiene que ver con eso, estación. tiene que ver con que yo también tengo una opinión, porque en este mismo foro, en verano, aquí también tuvimos una discusión muy parecida, y una de las cosas que yo señalé frente a tanta incertidumbre que habían mostrado mis compañeros en el foro, que la venida del Papa Francisco no iba a ser en vano. La pasada por este país no iba a ser en vano. Esos 3 días en Chile iban a marcar un antes y un después en la Iglesia Católica. Pero por la reacción de los ciudadanos y de la prensa. Pero yo no te interrumpí. Y es lo que está ocurriendo hoy día. No fue baladí, si alguien observó, que la Compañía de Jesús, a través de muchos de sus representantes, se desplegaran comunicacionalmente durante esa semana, haciendo una crítica feroz a lo que estaba aconteciendo, haciendo un llamado de atención feroz a lo que estaba aconteciendo, porque en definitiva le estaba haciendo mucho daño a la visita del Papa, por ejemplo, el tema de Barros. Pero yo quisiera decir algo. El tema de Barros hoy día es parte del problema, pero ya ni siquiera es el gran problema. Lo que queda de manifiesto hoy día en este país, es que esta iglesia nuestra, digo nuestra porque yo soy católico y me declaro un hombre de fe, no tiene ninguna sintonía con el pueblo católico. Tenemos una conferencia episcopal que se ha consagrado a ser una conferencia hermética, es más una cofradía, es más una reunión de compadres y amigos que se protegen y que se han protegido durante todos estos años. Eso es lo que han hecho. Y lo que está pasando hoy día con Barros, en definitiva, viene a develar una situación que venía dándose hace mucho tiempo en este país. Hace mucho tiempo. Y yo, en buena hora, y agradezco tener el Papa que tenemos, porque más allá de que haya sido mal informado, más allá, porque en lo textual yo quisiera también ahí, lo anoté antes de venir, he incurrido en graves equivocaciones, dice, de valoración y percepción de la situación, especialmente por falta de información veraz y equilibrada. Alguien le proveyó la información, alguien hizo el lobby, parte de esta misma cofradía. Tenemos un cardenal hoy día, Francisco Javier Errázuri, que se desentiende en una entrevista en La Tercera y se contradice después frente a una de las preguntas que le hace el periodista, porque él quiere alejarse del problema y después termina diciendo que es parte de los consejeros del Papa.
tenemos a Escapolo al nuncio apostólico y tenemos también al famoso cardenal Medina, que tanto daño le han hecho a la Iglesia Católica, tanto daño le han hecho a Chile, con esta forma de actuar, con esto de creer de que ellos son los que tienen y concentran el poder, pueden hacer y deshacer. Y en ese hacer y deshacer generaron y permitieron de que ocurrieran cosas como, por ejemplo, la de Caradima y muchos otros sacerdotes. Porque perdónenme, todos nosotros somos padres. Y muchas veces nuestros padres nos confiaron también a los sacerdotes. Y cuando nos confían a los sacerdotes, confían en ellos. Y todo este ambiente de corrupción, todo este ambiente que es un ambiente asqueroso que hoy día se está ventilando, tiene que ver, primero, tú lo dices muy bien, Hardy, porque la ciudadanía, el pueblo católico, los ciudadanos se han organizado y han estado disponibles a dar una pelea férrea, por ejemplo, Osorno, que no han trepidado a pesar de que incluso fueron, creo yo, maltratados por el mismo Papa en algún minuto con frases poco fortuitas. Por otro lado, hoy día yo creo que lo que nos corresponde es asumir que tenemos una iglesia que se está abriendo nuevamente. Mira, el Chicluna, el enviado especial del Papa, ¿qué es lo que repitió en reiteradas entrevistas? Porque no fueron solamente Cruz, Murillo y fueron 64 los entrevistados. Siempre se repitió algo que me parece muy importante destacar. Este es tiempo de luz en la iglesia, este es tiempo de justicia. Sí, yo creo que hoy día, perdona, estoy terminando, ese es tiempo de luz, tiempo de justicia. Yo tengo plena confianza que lo que va a pasar en nuestra iglesia es algo que no hemos visto, es sin precedente en la historia de la iglesia en nuestro país, y que tiene que ver también y que va a tener una repercusión mundial. Y el Papa se ha convocado a los 32 obispos, lo ha hecho de manera, yo diría, elegante, diplomática, les ha dicho, los ha invitado a dialogar, porque en definitiva lo que va a hacer el Papa en ese minuto, no tengo plena duda, les va a comunicar las decisiones que ha tomado para efecto de poder empezar recién a resolver los problemas que están aconteciendo en este país. Voy enseguida contigo, Iván, en 30 segunditos nomás, para refutar un poco lo que dice Kossuth Vázquez, en el sentido de que yo creo personalmente, Kossuth, de que el Papa también es responsable y cómplice. ¿Y por qué te lo digo? Porque cuando vino acá, vino a apapachar, vino a abrazar, vino a proteger a Barros, y esa imagen quedó para todo el mundo como, oye, este Papa, ¿qué está haciendo? Está, al parecer, protegiendo a alguien que está vinculado con el tema de abusos sexuales a menores. Entonces, claro, tú lo vistes como algo sacramental, la figura del Papa, pero yo creo que hay harto de ingenuidad. Hay mucho de ingenuidad. Siempre he señalado que la iglesia y también hay que hacerse responsable. Institución compuesta por hombres, una iglesia política, esencialmente es política. Ultra machista, y lo que se está discutiendo hoy día, lo que hay hoy día en la iglesia es una confrontación de fuerzas muy grande, aunque usted se vea, de repente es difícil percibir desde fuera, y es una realidad, sectores integristas que se oponen a cualquier cambio o cualquier reestructuración. Y eso fue lo que le costó la salida al Papa anterior. Vamos a ver si tiene el coraje, vamos a ver si tiene el coraje el Papa de tomar decisiones. Vamos a ver si la Iglesia tiene el coraje de hacer lo que le corresponde a no tengo duda de que así va a ser. O haber hecho hace muchos porque años. Porque hay que tener coraje para pedir perdón. Por eso, hay que tener coraje para decir públicamente que te equivocaste. Vamos a ver si la Iglesia y el Papa, veamos si la Iglesia y el Papa tienen hay que tener coraje para tomar decisiones. Y para eso no hay que ser cura. Para eso se necesita ser un ciudadano bien nacido, y yo creo que en ese sentido el Papa Francisco ha tenido el coraje suficiente para decir, ¿sabes qué? Perdonen, me equivoqué. En este país, en una sociedad donde estamos acostumbrados, aunque los políticos, cualquier persona que tenga investidura de alguna naturaleza, siempre salen tratando de justificar sus acciones. Vamos con Iván. Sin ir más lejos, el cardenal Esati días atrás, cuando emprendió contra los ciudadanos transexuales, dijo palabras desafortunadas, y después sin siquiera no tuvo ni siquiera la humildad. Dicen y hacen lo que quieren, dicen y hacen lo que quieren, viejo. ¿Tú eres católico, Iván? Bueno, ¿no? La verdad las cosas es que yo no soy católico. No eres católico. ¿Y qué te parece toda esta situación? Yo creo en Dios, y esto lo digo con respeto a todos, a la fe, a los creyentes. Yo sé que es un momento duro para la democracia cristiana, para los cristianos. No, esta crisis, pueblo católico, te corrijo, para el pueblo católico, no para la democracia cristiana. Porque eso además se alegar una ignorancia respecto de lo que es la democracia cristiana. Yo te dejé hablar en política. Yo entiendo tu pasión, pero distingue entiendo tu molestia. Quiero que lo distingas porque yo creo que eso es una forma mañosa de tratar de involucrar a la democracia cristiana en algo que tiene responsabilidad. Pero yo te quiero decir que esta crisis es profunda, y yo no tengo mucha esperanza que con esta visita o este llamado a los 24 obispos a Roma
haya una solución profunda. Esta crisis no tiene que ver solamente con estos abusos, no es de esta época, esta es parte de la historia de la Iglesia, es una herida profunda que tiene la Iglesia Católica, porque sus obispos se han olvidado de pastorear a sus ovejas hace muchos años. Y yo creo que aquí, mientras la Iglesia sigue perdiendo en Chile millones de personas, que se vio en la última visita del Papa, que faltaban, en todos los lugares donde fue faltaron espacios, pero eso no quiere decir que mucha gente siga creyendo en Dios, siga en su fe, siga en este caso cerca al ¿Qué crees catolicismo. que debería hacer el Papa, Iván? El problema de fondo hoy día es patrimonial. Digamos las cosas como son. Aquí la Iglesia tiene un problema patrimonial, aparte de los abusos de la Iglesia con todo esto, que ha pagado 1.300 millones de dólares en Boston, mientras no haya un voto, el voto de pobreza que hacen en este caso para cuando un sacerdote se hace cura o cada uno de sus puestos, hace que la Iglesia patrimonialmente es una tremenda empresa a nivel mundial. Y la Iglesia evangélica ha crecido y permitió que el padre, en este caso que el pastor, pueda ser casado, tener hijos, pero hoy día una de las grandes crisis de fondo y de por qué tanto abuso es porque obviamente los seminaristas cuando se ven primero disminuidos en el poder, porque hay un obispo y hay lugares que se dan propicios para el abuso de menores. Y por eso son todos, fíjense dónde nacieron la mayoría de los abusos, no solamente aquí en Chile, en los seminarios, cuando estaban los cabros jóvenes, en este caso, haciendo sus estudios para ser, en este caso, cura. Y por lo tanto yo digo que el gran problema es patrimonial. Nosotros la Iglesia Católica, en Chile y en el mundo, hoy día tiene un problema de esta gran empresa que significa la Iglesia en términos patrimoniales, lo que genera millones de dólares, hoy día no está haciendo, en definitiva, no está dejando que esta Iglesia se modernice, que esta Iglesia pueda, los curas del futuro, si no va a desaparecer la Iglesia Católica, tienen que casarse, tienen que permitir esa fórmula, porque si no... Tenemos que ir... No, pero Hardy, perdona, pero tenemos que ir, tú mismo planteaste a temas de Puerto Montt. Está bien, nos quedan pocos minutos. Perfecto, mira, muy breve. Yo creo que esto es una gran oportunidad para la Iglesia Católica chilena. Yo ahí no ¿Tú crees que van a venir soluciones del Vaticano? Segundo, ¿sabe por qué? Primero porque la Iglesia es muy importante en la historia de este país. Pero yo creo, lo que pasa es que yo tengo una contradicción, que no siendo hombre de Iglesia, no sé si tengo tanto derecho a opinar en eso, digamos, yo le concedo más, digamos, el crédito al que forman parte, pero como ciudadano. ¿Sabes qué cosa esperaríamos? Yo creo que los chilenos estamos esperando todo, que se vaya Sati, que se vaya Razzoli. Pues tiene que haber signos muy... que se vayan presos los que cometieron delitos sexuales, pues. Eso es lo que estamos esperando. Pero por eso yo dije el tema de Osandón, el tema de Mate, porque las cosas hay que recordar, hay que ver en contexto cómo en su minuto esta gente fueron... Porque mire Gerardo, yo no sé si habría tenido la misma fuerza si hubiesen sido niños humildes los que hubiesen hecho la denuncia sobre Caradima en 2011. Pero como eran jóvenes de familia, tuvieron la valentía, el coraje, los Hamilton, Murillo, Cruz, de hacer la denuncia. Pero hasta en eso somos clasistas, hasta para las denuncias somos clasistas. Porque abuso sexual, Iván, te quiero corregir, existe no solamente en la Iglesia Católica, en muchísimas instituciones. Ahora, yo creo, Kossuth Vázquez, que la democracia cristiana tiene que ir pensando también en su nombre o en un nuevo nombre, porque creo que a estas alturas del partido, o un partido denominarse democracia cristiana es como decir que todas las democracias son cristianas, y eso es falso. Entonces, a lo mejor también la democracia cristiana en Chile como partido podría empezar a repensar un nuevo nombre, porque al parecer no está a la altura de los nuevos tiempos. Bueno, yo agradezco tu preocupación y tu permanente inquietud, Gerardo, por la democracia cristiana, lo agradezco. Y de verdad, haznos llegar tus opiniones no, pero te lo digo aquí frente a frente, te lo digo frente a frente. Vamos a considerar en el frente interno, porque a mí me parece que es muy importante que consideremos también visiones de personas que no tienen nada que ver con la democracia cristiana. Muy bien, vamos ahora a Puerto Montt. Gerardo, cerremos con un temita. Es que querías hablar de Puerto Montt. Sí, pero antes de eso, en la historia, desde que Gutenberg inventó la imprenta del año 1470 y tanto, se vendió 6.000 millones de Biblias. Y en la historia de la Iglesia Católica han pasado 292 papas. Bien, vamos entonces a Puerto Montt. Vamos a Puerto Montt. Iván Vera, te quiero hacer una pregunta por una información que salió, referida también por parte del alcalde del municipio de Puerto Montt, y es terminar con la concesión
del terminal de buses, al parecer estaba amarrado esto, o está amarrado por 47 años. ¿Se puede hacer un contrato, por ejemplo, de concesión, en este caso un terminal de buses, en 1, 2 o hasta 3 vidas más? Mira, el terminal de buses tiene una historia que se explotó en los arriendos, después de 8 años se trabajaron los arriendos, recién se colocó la primera piedra. Después tiene el terminal de buses cláusulas que son, aparte de los 45 años, que nadie las conoce. Cláusulas abusivas, pero además la funcionalidad, el desarrollo arquitectónico, cómo se gestó el proyecto, va en contra del turismo, porque le dimos la espalda al borde costero. O sea, todo lo que es terminal de buses, a mi juicio, ha sido una comedia de equivocaciones. Y esto viene pero originalmente no desde cuando estaba de alcalde el actual senador Quintero. Y es por eso que le digo, esto es de fondo. ¿Por qué? Porque el plan de gobierno del actual alcalde, ¿Se llegó a atorar la piscina, el velódromo, el terminal de buses o cualquiera de los grandes proyectos que se vendió el programa de gobierno comunal, a mi juicio, no se ha desarrollado, o como la calle Varas, o tantos proyectos que han quedado como emblemáticos, y yo creo que aquí es una oportunidad para que Puerto Montt piense cómo vamos a desarrollar el comercio en los próximos 20 años, o vamos a seguir destruyendo calle Varas. ¿Tú estás de acuerdo con este término de esta concesión del terminal? Yo creo que hay que revisarla completamente el contrato, porque 45 años, en la forma como se está explotando, cómo se dio el origen, y si tiene realmente una connotación y aporta al desarrollo de esta ciudad. Yo no sé cuáles son los intereses que son los aportes a la ciudad. Ahora, esto igual es una situación que está por verse, Hardy, porque al parecer va a depender de una resolución judicial. Mira, a ver, esta semana yo creo que han pasado cosas buenas para Puerto Montt. ¿Y esta qué te parece? La del terminal? Espera, yo creo que una buena noticia es que estos días hemos visto al alcalde Yerboy Paredes trabajando con el Ceremi de Vivienda, nuestro amigo Rodrigo Wainwright, con la ministra de Transporte, para temas que pueden ser relevantes para Puerto Montt. Un proyecto Monteverde, un parque de las artes y de la arqueología, este plan maestro que anunció la ministra Gloria Hudson de cerca de 374 millones de dólares para resolver los temas de los nudos viales, el acceso al Tepual, Cardonal, Los Notros, Crucero, Pérez Rosales, en fin. O sea, yo creo que la gente lo que espera es que sus autoridades trabajen mancomunadamente por resolver bien las cosas, más allá del color político que sea. El desafío que está ahí planteado, como lo dice muy bien la editorial de nuestro diario local esta semana, es que no sea, ojalá digamos que eso se materialice. Se habla de funiculares, se habla de ascensores, una ciudad que tiene 4 terrazas como Puerto Montt, sin duda, o sea, porque hay horas punta en que en Puerto Montt es realmente invivible. Felizmente yo estoy viejito, no llevo niños al colegio, así que los compadezco los que llevan los niños al colegio a las 7 y tanto de la mañana, pero hay algunas calles que son realmente... Y además tiene el privilegio de ser uno de los pocos puertomontinos que vive en una isla. Además que tengo un bote, por tanto yo no tengo esos problemas. Entonces, primero yo quiero destacar que nuestro alcalde Paredes, digamos, trabaje mancomunadamente con las autoridades de gobierno. El punto es cómo tú le das continuidad a eso. ¿Sabes qué pasa? Que a todo esto, a diferencia de lo que está ocurriendo hoy día en Valparaíso, donde está el alcalde Char con el intendente Martínez, con muy mala relación. La gente espera que sus autoridades trabajen mancomunadamente. El terminal de buses, cuando yo supe que el alcalde Quintero en su minuto firma un contrato de concesión por 45, 48 años, de verdad, insólito. Insólito. En Puerto Montt pasan cosas insólitas. Yo cuando era chico subía por la calle Huasco y llegaba por atrás porque yo vivo ahí por el Lins. Hoy día la calle Huasco está cerrada porque hay un cementerio privado. Que alguien me explique quién cerró la calle Huasco, por ejemplo. Que alguien me explique quién cerró la calle Copiapó. Pasan cosas en Puerto Montt. Copiapó, Illapel. ¿Por qué tenemos un subte en plena costanera, que es un bien nacional de en uso Puerto Montt público? pasan cosas curiosas, como otorgar una concesión a 48 horas, con todo el cariño que le podría yo tener. 48 años, 48 años, ¿qué dije yo? Horas. 48 horas, chuta. ¿Saben ustedes que el terminal de buses de Puerto Montt pasan diariamente 25.000 personas? Es una tremenda empresa. 25.000 personas diarias, eso es muchísima gente. Son cerca de 700.000 al mes. Entonces, si hay que revisar lo que hay que revisar, en buena hora por parte, lo que a mí sí me parecería, a esta altura de la vida, como lo escuché a algunos concejales, que habría que sacar no llegar,
O sea, primero resolvamos un tema, despejemos el tema de la concesión, cuando uno está emprendiendo más o menos como que hay que eliminar el terminal de buses. ¿Qué te parece de toda esta situación? Kossuth Vázquez, me imagino que tú también sabes la historia del terminal de buses. Nosotros hemos presenciado las decisiones también que se han tomado en la ciudad y hoy día la gente está bastante cabreada de ver y presenciar tantas situaciones de correcciones a proyectos que no han dado el ancho para estar a la altura de lo que merecen los contribuyentes puertomontinos. Mira, es una situación re compleja, ¿no? Es re compleja porque la verdad es que yo tengo una visión bien crítica de lo que fue la gestión anterior de los alcaldes que hemos tenido en nuestra ciudad. Puerto Montt, para las personas que somos nacidos, criados en Puerto Montt, era una ciudad pequeña, es cierto, era una ciudad, pero una ciudad muy bonita, era muy bonita. Hoy día tenemos una ciudad que no tiene nada que ver con lo que alguna vez nosotros conocimos de Puerto Montt. Algunos tienden, en mi opinión, mañosamente o malamente o equivocadamente, porque discrepo mucho con eso, a decir que Puerto Montt es una ciudad que ha progresado mucho. O sea, es cierto, tenemos más edificios, tenemos más mall, tenemos hoy día un estacionamiento subterráneo, pero ¿qué ha significado eso? ¿Cómo ha repercutido eso en la vida del puertomontino? Por ejemplo, yo creo que cuando se da espacio para que se instalen 2 malls en pleno centro, a menos de 10 cuadras de distancia, se mató el comercio en el centro de Puerto Montt. Eso fue lo que hicieron, porque el impacto, según me decía Kevin Vera, que estábamos conversando un rato atrás también, me decía, eso impacta 60 cuadras a la redonda. Hoy día tenemos un tremendo problema ahí. Tenemos también un problema en el tema del terminal de buses. Mira, tanto tiempo que venimos escuchando este elefante y que está instalado ahí en el terminal de buses, unos que es muy feo, otros que es muy... Que no es funcional, que yo lo hubiese puesto arriba. Mira, ¿sabes qué? Yo digo acá, ¿qué consideraciones se tuvieron para efectos, no solamente técnicas, sino qué consideraciones se tuvieron para efectos de quién fue el que se vio beneficiado para efectos de autorizar proyectos de esa naturaleza? Eso me gustaría saber. Tenemos un estacionamiento subterráneo y con los mismos plazos en lo que se refiere a duraciones de contrato. Entonces, acá pareciera de que lamentablemente estamos en una realidad que lo único que ha hecho finalmente, más que traer progreso, más que traer dinamismo, más que traer avance a la ciudad, lo que ha venido a hacer es a perjudicar a la ciudad, especialmente en lo que se refiere al centro de Puerto Montt. Por supuesto, y también... quería decir una última cosa, perdona, antes de terminar. Yo creo que acá nosotros también hemos sido bombardeados siempre estamos siendo bombardeados cada cierto tiempo con amenaza de grandes proyectos. En estos últimos 6 años no hemos visto ningún megaproyecto, ningún proyecto interesante, ningún proyecto que uno pueda decir, ¿sabe qué? La administración actual se caracteriza porque instaló, desarrolló, ejecutó un proyecto que fue en beneficio. Y te tengo más malas noticias porque pero creo... Espérame. No, pero creo que te tengo más malas noticias, Kossuth, porque creo que no va a tener, o ya no tuvo resolución satisfactoria la viabilidad de esta propuesta de un tren para Puerto Montt. Mira lo que estamos hablando, o sea, además, pero eso es un tema que también uno dice, bueno, cuesta entender, porque armar o establecer un tren para las personas solamente de Alerce, cuando en definitiva lo que aquí se discutió, o parecía que la gran discusión era, o hacemos uno para la cuenca del lago derechamente, o hacer uno desde Alerce a Puerto Montt, no se veía, o sea, visto desde fuera, sin ser especialista uno puede decir, parece que no es muy viable. Claro. Entonces ahora nos amenazan, por ejemplo, con teleféricos. Yo he escuchado... Pero no es una amenaza. Espérame. Los últimos 25 años he escuchado hablar de los famosos teleféricos. ¿Sabe qué? Yo les pediría a la autoridad y le pediría al ciudadano de Puerto Montt, póngase serio. Porque si vamos a seguir con nuestras mismas autoridades, no les quepa la menor duda que la gestión va a ser exactamente la misma, es decir, igual, casi parecido a cero. Ahora, tengo entendido que quien tiene la adjudicación del terminal de buses es la familia Caguac o Caguac de Osorno. No, entonces, quiero decir un poquito... A mí lo que me parece... Bueno, de ahí de Nítel vamos con... Lo que me pareció curioso cuando dije recién una concesión a 48 años, las carreteras de este país, los puertos de este país son a 15, a 20, 25 años. Por eso digo 48 mucho. Cuando yo destaco el esfuerzo del alcalde Yerboy Paredes en trabajar con las nuevas autoridades porque efectivamente ojalá estos proyectos salgan adelante. ¿Y el tren te enteraste de que no va a ser? Sí, me enteré, si uno lee la prensa... Mira... ¿Y qué te parece? Yo creo que aquí en su minuto tuvo muy poco respaldo del intendente de la Priga, porque un proyecto de este tipo tiene que tener el apoyo de la autoridad regional.
Yo confío que las nuevas autoridades acojan esta solicitud de la Municipalidad de Puerto Montt y lo saquen adelante. Estamos hablando de apenas 6 millones de dólares. Digo, poco para nivel de país. No, pero tuvimos un ministro que aquí bien, le sacamos, está bien, y yo personalmente le saqué la mugre, el que estuvo con Bachelet, y que fue una parafernalia pero absolutamente innecesaria, pero quiero decir y una tomadura de pelo para la ciudadanía. Venir, instalarse y caminar ahí por la huella donde pasa el tren y anunciar el tren. Mira, y después, recién fuera de cámara hablamos que los proyectos tienen las siguientes siglas: FI, falta de información, RS, rentabilidad social, y existe otro que se llama PP, petición presidencial. Cuando hay voluntad política, tú puedes sacar los proyectos adelante. Bueno, mientras no nos den la PLR con el tren, todo pero pequeñas cosas buenas de Puerto Montt. Esta semana se hace una iluminación nueva para el pueblito Milipulli, y me parece bien que la autoridad municipal le exija a la empresa contratistas que están haciendo una buena inversión en materia de hacer la instalación subterránea del gas natural, pero deja mucho que sea esta empresa contratista, como dejan las calles y las veredas en mal estado. ¿Qué más hacemos por Puerto Montt, Iván Vera? Mira, yo creo que el problema de fondo es que con todos estos proyectos que anunciaba Hardy, ninguno tiene financiamiento. Lo anunció la prensa. Pero digamos, la misma prensa dice, ninguno tiene financiamiento. Por lo tanto, son lindas ideas. Lo que yo creo que necesita, no solamente fue tu ministro Gloria Wood, yo digo que no es Puerto Montt, no es Salerce. Nosotros debemos acostumbrarnos a pensar esta zona, y tú fuiste intendente, Javi, una macrozona. Aquí nosotros ya no podemos, el problema ya no es Alerce, es toda la macrozona. Aquí es Los Muermos, es Fresia, es Frutillar, en todas partes donde tú vayas, Puerto Montt, es Mirasoles, Alerce. Por lo tanto, el tema vial, el tema de políticas de desarrollo, de políticas públicas, no tiene que pensarse en un parche, porque cualquier solución que no sea de fondo y que no veamos la macrozona, que no veamos el borde costero, que no hablemos de la cuenca, que nos acostumbremos a hablar de la Patagonia, porque aquí nosotros tenemos que ver cómo le damos proyección, no solamente laboral, económica, de calidad de vida, a toda la macrozona, que deben ser ya cerca de 450.000 personas, incluyendo en este caso... Mira, y estamos llegando al final, pero también comentarle, ya voy enseguida contigo, Hardy. Es que es un tema que me gusta mucho, el tema de la gestión multinacional. Pero espérame, también te quería comentar de que al parecer también la gente ha dejado de creer, de confiar y de prestarse para los famosos talleres de participación ciudadana, porque el otro día me tocó presenciar una actividad en el centro de Puerto Montt de participación ciudadana y no había más de 7 a 10 personas. Entonces, algo está pasando también con la participación ciudadana comunal. Es un desafío grandote. A mí el otro día participé en un taller del SOI de Zona de Interés Turística en Tenglo y éramos 12 personas. 12. Mira, lo que dice Iván, quiero decir esto con mucha calma. Cuando crecen tanto en nuestra ciudad de manera inorgánica, y esto lo está ocurriendo en todo Chile, en las zonas metropolitanas, son claves 3 elementos, creo yo. Primero, la generación de planes maestros. Segundo, una actitud de colaboración entre las autoridades. Y tercero, que los proyectos anunciados tengan por lo menos una línea de financiamiento. De lo demás, ocurre lo que tú dices, Gerardo, y lo que he dicho aquí tanto Josut como Iván, que es la pérdida de la fe, que son otros proyectos más. Porque cuando yo vi lo que planteó la ministra Wood, efectivamente son proyectos interesantes para la ciudad de Puerto Montt, pero si no tienen línea de financiamiento quedarán dentro de otra cartera más de proyectos. Si no hay una actitud de colaboración tampoco se avanza mucho. Sí. Y saqué cosas clave, Gerardo y estimados auditores, es voluntad política, porque yo siempre soy convencido que desde regiones cuesta mucho más sacar los proyectos. Estamos a 1030 kilómetros de Santiago, por tanto la unidad de voluntad entre las autoridades regionales, comunales, provinciales es clave para que zonas lejanas de la toma de decisiones que Santiago, efectivamente los proyectos salgan adelante. Ahora, no sé si tú estás enterado, me imagino que obviamente porque estás ahí en el centro, digamos, de la ciudad, con una eventual posibilidad de techar la calle Varas. Esa data del año 30. Eso igual viene de hace mucho tiempo atrás, pero ¿qué crees tú? ¿Será posible o no? Como bien se ha dicho acá, es una noticia que se generó el año 90. Y todavía seguimos esperando que se teche el calle Varas, todavía seguimos esperando que se soterren los cables. Pero mira, a mí me pasa lo siguiente. Imaginemos por un ratito que fuera posible un techar calle Varas y un soterramiento de cables. Yo digo, el año 2009 se intervino todo el centro de la ciudad. ¿Sabes lo que eso significó? Que cerraran muchos establecimientos comerciales pequeños. Eso significó un tremendo perjuicio para la persona que estamos en el centro de Puerto Montt.
Nadie se hizo cargo. Todavía recuerdo una autoridad que en el voto por el diario dijo, bueno, este es el costo de la modernidad. Estamos hablando... ¿Quién fue ese? No voy a decir quién. Entonces, resulta que hoy día estamos pensando nuevamente en abrir todas las calles del centro de Puerto Montt. ¿Alguien se va a preocupar de conversar con los comerciantes del centro de Puerto Montt? Bueno, pero ¿Alguien si se va a acercar al privado y a decirle, ¿sabe qué, señor? Mire, una vez más vamos a intervenir completo. Bueno, tienes que ir a los talleres de participación ciudadana. Fui a un taller de participación ciudadana y pude constatar efectivamente lo que ustedes están señalando acá, que había muy poca gente, pero no me voy a pronunciar respecto a ese tema porque sería mala leche de mi parte, para ser bien honesto. Pero sí me deja muy preocupado porque, por un lado, yo digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Tenemos información suficiente como para que la gente pueda captar la información y acercarse a los lugares donde estas actividades se realizan? ¿O derechamente hoy día ya hay una falta de credibilidad y finalmente el ciudadano común y corriente dice, ¿sabes qué más? ¿Para qué voy a ir si acá al final del día son puros voladores de luces? Ahora, quería ir a un tema también importantísimo, y tú que estás ligado al ámbito educacional, Iván, no tiene que ver con la pregunta que te hizo Hardy la semana pasada de la efeméride, sino que tiene que ver con un estudio sobre educación cívica a nivel internacional, en donde el 57% de los estudiantes que cursan octavo básico, fíjate tú, que se muestran favorables a que en nuestro país volvamos a tener un régimen dictatorial. ¿Qué te parece eso? Bueno, hay que ver qué encuesta es, porque no es una encuesta, es un estudio, el Estudio Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadana que se hizo a nivel internacional con participación de Chile. Fue implementado por la Agencia de la Calidad de la Educación. Sí, lo que pasa, mira, yo creo que, bueno, voy primero a la corrección de la semana pasada con nuestro querido amigo Hardy. Yo quería contarles que después de esa pregunta con mucho cariño que me hizo Hardy, yo quedé con la duda y pedí al Ministerio de Educación, por supuesto, el decreto al director de nuestro colegio, para que me dé un detalle de todas las actividades en la cual los colegios públicos, particulares subvencionados y privados, están sujetos y regidos por el Ministerio de Educación. Y efectivamente no aparece la fecha del combate en Maipú y no aparece el 5 de abril, pero no es en nuestros colegios, es en todo Chile, por desgracia, y es un trabajo que debemos hacer para toda la educación cívica. Es un tema pendiente que yo creo que ahora al ministro Varela, que obviamente le queda una gran labor después de lo que dijo Gabriel Boric, que le iban a dar duro, si se quiera comenzar todavía a desarrollar sus políticas públicas, pero quiero decirles que hoy día después reconoció que se equivocó. Sí, reconoció en la tarde, en el siguiente programa dijo, creo que no suma, pero quiero decirles que indudablemente estas actividades cívicas las vamos a profundizar y voy a encargarme de, ojalá, de poder, como sostenedor, indicarle tanto a la CEREMI de Educación como al ministro que volvamos a restablecer este 5 de abril porque es importante, sobre todo que ahora se celebraban 200 años. ¿Y qué piensas del 57% de los estudiantes de octavo básico que dicen que simpatizan con un régimen militar o una dictadura en Chile? No, yo creo que a lo mejor el contexto de ello era cómo se puede ver un país con mayor crecimiento, con disciplina. Yo creo que el contexto me gustaría conocerlo, no me gustaría darle veracidad a esa encuesta a que el 57% de los jóvenes piensan que a través de un gobierno dictatorial van a tener un mejor crecimiento, un mejor desarrollo. No, la verdad que no le doy mucha validez. Quiero averiguar el contexto y leer completa la información. Muy bien, participaron, dice acá, más de 5.000 estudiantes de 13 y 14 años, incluyendo a nuestro país. Salió en Vivo, salió en La Tercera y está disponible en internet también el estudio para que lo podamos ver con mayor tranquilidad. Para Gerardo, los programas. Lo que pasa es que el dato llama la atención de los estudiantes. Mira, los datos graves es, lamentablemente, nosotros, el 50% de los jóvenes de Chile no tiene cuarto medio. El dato grave es que del 20% más pobre de este país, el 80% no va de 0 a 3 años, no va, en este caso, a la formación inicial. Tenemos datos suficientes como para que este país debiera preocuparse en esas políticas. Y además no hay educación cívica, ni tampoco educación política, ni de formación ciudadana. Hardy y Kossuth. Mira, el tema de la educación cívica nos afecta en dos cosas. A propósito de las cifras realmente graves, preocupantes sobre el aumento del VIH-Sida en Chile, que estamos superando lejos la media de América Latina. Esta semana lo dijo muy bien un senador. Yo creo que aquí, cuando se impone la visión moralista, conservadora,
y no se abordan los temas. Yo quiero recordar que el año... hoy día, perdona, hoy día ya no es moralista, es moralina. Eso es lo más dramático. Porque tiene que ver con la formación, tiene que ver con la educación. Yo lo que con harto cariño le preguntaba a Iván cómo habían celebrado el 5 de abril, porque a mí una cosa que me sorprende mucho, cómo en Chile en general tenemos tanto desconocimiento con nuestra historia. Uno pasa por la plaza y, por ejemplo, ve el nombre de Buenaventura y nadie sabe que Buenaventura fue uno de los fundadores de Puerto Montt, en fin. Tiene que ver porque un país que no asume su historia y su pasado no tiene mucha alma, no tiene mucha esencia. Nos quedan 2 minutitos, nos dicen por interno, Javier. Entonces, quiero decir 2 cositas para cerrar mi participación de hoy día. Primero, invitarlos a que este sábado vayamos todos a ver a Deportes Puerto Montt con Valdivia, el Clásico del Sur. Espero que Puerto Montt siga ganando. Y enviar un saludo con mucho afecto a amigos míos y a un hermano que vive en Alemania, un amigo que está en Dinamarca y en España, en Salamanca, que nos ven por YouTube. Así que para ellos con mucho afecto y gracias por acompañarnos de países tan lejanos. 1 minuto y medio cada uno, por favor, Kossuth e Iván Vera. Bueno, primero decir que sí, yo también accedí a la información esta que se proporciona, el tema de la encuesta a la que tú aludes, pero hay una frase que se te olvidó señalar y se te olvidó completarla, porque dice si este conllevara orden y seguridad. Así se establece un poco la pregunta al respecto. Pero de todas maneras no deja de ser preocupante, porque yo creo que eso es una demostración de que en este país la ausencia de la educación cívica, por Dios que nos ha hecho daño, por Dios que nos ha afectado, y no solamente tiene que ver con cómo los jóvenes de octavo básico visualizan una situación en un escenario futuro o un escenario imaginario, sino que también tiene que ver como cómo se comporta finalmente la persona sobre los 18 años, y lo hemos estado viendo en los últimos años, este retroceso que ha habido en lo que se refiere a la cantidad o el volumen de personas que se acercan a las urnas cada vez que tenemos elecciones. ¿Algún mensaje o saludo? Sí, yo quiero decir que a propósito del tema de la iglesia y esta iglesia que está tan en crisis, estos pastores a los cuales hemos criticado mucho, como Errázuriz, como Esati, que no están a la altura de las circunstancias, este año se cumplen 19 años del fallecimiento de un cardenal, Raúl Silva Enríquez. Para él mi homenaje, para él mi cariño, mi reconocimiento, porque él encabezó esa iglesia de la cual todos los chilenos nos sentíamos orgullosos. ¿Algún homenaje, Iván Vera, para alguien? Mira, yo fui a su funeral. Yo me quiero despedir a todos los televidentes con 3 temas que a mi juicio deberíamos, ojalá, tratarlo a futuro. Yo creo que Ángel Mo necesita un tema, una preocupación de política de ciudad, con el alcalde, con las autoridades regionales, porque yo creo que no puede seguir como está. Yo de verdad creo que ahí tenemos un tema pendiente como política de turismo. Cualquiera que venga a Puerto Montt salimos mal parados. ¿Para qué decir cuando llegan 3 cruceros el mismo día, el comercio cerrado? Esas son cosas que nosotros no podemos volver a cometer porque nos daña todo. El segundo tema, a mi juicio, que debemos tratar de aunar un trabajo de equipo y que este programa sirva para poder trascender en todas nuestras autoridades a que tengamos una ciudad limpia, un borde costero decente. Y el tercero, yo creo que debemos seguir hablando en este caso de macrozona, de un verdadero anillo, como emulando el Américo Vespucio. Y creo que a futuro van a haber 2 nuevos centros de Puerto Montt, quizás uno ubicado donde está el aeródromo La Paloma y quizás otro frente a lo que es hoy día Alto Bonito. Creo que para allá va el crecimiento porque el borde costero lo tenemos bastante dejado de mano, lamentablemente destruido. Muy bien, y no quiero dejar pasar también una información muy relevante para nuestra ciudad, para nuestra región, y es el hecho de que el Hospital Público de Puerto Montt ya hizo el primer aborto, pero también se anunció en estos días, este fin de semana, de que el hospital base de Osorno no hará abortos, por lo tanto las personas o las mujeres que estén en esa situación, sobre todo ligada al tema de la conciencia, van a tener que acudir al hospital regional, digamos, de Puerto Montt. Pero esto también significa que hay una situación más de fondo, y es que tampoco tenemos educación sexual en las currículas de nuestros colegios, ¿o sí, Iván? No, sí hay. Lo que pasa es que lo que no hay, a mi juicio, que es una crítica que yo le hago a la gran preocupación de la juventud hace 20, 30 años atrás era que no queden embarazadas, en este caso las hijas, las niñitas, y hoy día la gran preocupación es no un problema que tenga o no tenga relaciones sexuales, hoy día es que no se contagie con el SIDA. Y eso pasa, a mi juicio, porque ahí también hay una tarea pendiente de política pública
política educacional y también política Familia, de la casa. sí. Espérame, entonces Porque la aquí educación... no todo lo hace el colegio, aquí hay un tema también que De hay acuerdo, que educar. pero ¿qué está contenido en los programas así en 10 segundos? ¿Qué se enseña en un programa de educación sexual en los Está colegios? súper detallado desde el punto de vista se estudian obviamente las unidades de la célula, el comportamiento sexual, las enfermedades venéreas, eso no está en duda. Si el problema es cultural, no es de conocimiento pedagógico, académico. De acuerdo. Todas las personas saben lo que te puede pasar si tú tienes relaciones sexuales y no te cuidas. Si el problema es cultural, ¿cómo se aborda esta responsabilidad? Pero Gerardo, recordemos como algunos canales de televisión no pasaban los spots de los gobiernos respectivos para usar, por ejemplo, el condón en campañas preventivas del tema del VIH-Sida. O sea, yo creo que no podemos dejar pasar los datos que entregó esta semana el Organismo Mundial de la Salud con respecto a los datos en Chile. Son gravísimos, son altísimos. Sí, de acuerdo. Y yo recojo lo que dice Iván, tiene que ver más con un tema cultural, con campañas reales, pues sobre el tema... Por eso, mira, si nadie está, o hay mucha gente que está de acuerdo o no con el aborto en 3 causales, el punto es que eso no vino acoplado con una propuesta educativa y de formación cultural respecto a este tema para la ciudadanía y las personas que van a estar afectadas a este tipo de situaciones tan sensibles. Jesús, terminamos contigo, nos queda un minuto. A propósito del tema del SIDA, Sí. entre el año 2010 y el 2017, el SIDA aumentó en un 96% en Chile. La población más vulnerable, la más afectada, se ubica entre los 15 y los 25 años. Tomemos nota. Y además en la región creció un 57%. Yo creo que aquí hay un problema. Yo creo que Gerardo, seguimos actuando eufemísticamente, porque lo que dijo Hardy, la Iglesia Católica en ese minuto promovía, y el canal católico en ese minuto promovía tiempo atrás, decía que el SIDA era una cuestión de amor. Me parece que dista mucho de la realidad y está comprobado hoy día. Cuando se producen estas censuras culturales, estamos con la situación en la que estamos. 30 segundos. El problema más grave, ¿sabes cuál es, 30 Gerardo? Que sí. solo el 25% sabe que tiene SIDA y el 75% anda contagiando. Y también la propuesta de diputados de la UDI para que se penalice y también de alguna manera, como algunos lo han dicho, se encarcela a aquellos que Ay, están la contagiando. UDI tiene un doble... Muchas gracias, don Hardy Nittel. Gracias a usted. y Que tenga una buen buena fin de semana. Sí, igual, muchas gracias. Vamos a ir, por supuesto, a ver a Deportes Puerto Montt y esperamos que no siga ahí digamos, en esa situación o lugar donde está, sino que ojalá pueda subir pronto a Primera División, Hardy. Eso esperamos todos, pero eso... Parece que vas a tener que promover que venga de nuevo el Hay que- número 9. Hay que buscar otro jugador bueno, hay que buscar otro bueno. Sí. Muchas gracias a Cosub Vázquez. Muchas gracias a ti, Gerardo, y saludos a todas las personas que nos ven a través de Vértice TV. Muchas gracias, Bueno, don Iván Vera. muchas gracias, que gane Puerto Montt y el Clásico del Sur. Y por supuesto, muchas gracias a todas y todos ustedes por compartir cada día con la programación de Vértice TV y por supuesto con su programa Agenda Abierta. Nosotros quedamos hasta aquí el día de hoy y volvemos la próxima semana a acompañarles en un nuevo capítulo junto a Iván Vera, junto a Cosub Vázquez y también junto a Hardy Nittel. Soy Gerardo González y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su alta preferencia.